En Uruguay tenemos la suerte de tener muchas pasturas nativas, mucho campo natural que también se utiliza a nivel de la producción lechera. En esta jornada del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, acá en Iña La Estanzuela, también hubo una estación temática relacionada con este tema, el mejor uso de esos forrajes naturales y también la incorporación de monte nativo para asegurar sombra para el ganado lechero. Lo primero, esta parada fue doble. Uno fue un componente de pasturas que tiene la particularidad que se trata de una siembra de una especie nativa, que es el Paspalum notatum, o pastorqueta, que además de una variedad de iña que liberó hace unos años muy potente, muy productiva, que es el Iña CP, y en este caso pensado para sistemas lecheros, porque es una planta estival que produce en el campo natural, pero cultivada produce mucho en verano, pero con problemas de invierno, están probando la intersiembra con algunas forrajeras invernales, sobre todo ryegrass y varios ciclos de ryegrass, para ver cómo hacer esa complementación. Entonces, es decir, tener una pradera o una pastura de larga duración, de muchos años de duración, es una especie muy adaptada, con muy buena producción y de buena calidad en verano, pero intersembrando otras forrajeras invernales para poder hacer ese complemento y bueno, que produzca todo el año, que en el sistema lechero es esencial. En estos sistemas muy intensivos como son los lecheros, tenemos dos necesidades. Una productiva, que es la sombra para el ganado, eso es en todos los sistemas ganaderos, no solo el lechero se necesita sombra para el ganado, y sabemos además que las sombras naturales tienen ciertas ventajas, que los animales las prefieren. Pero en este caso queremos ir un poco más allá, es decir, ¿cómo podemos hacer una contribución a la conservación de la biodiversidad en un sistema tan intensivo? Y una de las oportunidades que tenemos es que esas sombras naturales para el ganado sean con especies nativas, que no solo va a ser traer de vuelta al terreno a esas especies nativas de árboles, sino también darle oportunidades de que habiten en esos árboles especies nativas de la fauna, por ejemplo, aves, insectos y otros más. Entonces, lo que tenemos aquí es la primera experiencia que tenemos en Iña de la plantación de bosques nativos, con especies nativas multiespecíficos, en este caso combinamos 11 especies, con distintos portes, unos medianos, otros más altas, y estamos haciendo las primeras experiencias en distintos marcos de plantación para evaluar el crecimiento. Medimos todos los años cuánto crecen, cómo se van adaptando, las pérdidas de plantas que hay por distintas causas, evaluar todo eso también. Y bueno, dentro de poco, ahora son montes muy jóvenes, estaremos evaluando también otras cosas que le interesan a los productores desde el punto de vista productivo, que no solo es la sombra, es por ejemplo la resistencia a las concentraciones altas de ganado. Sabemos que con la plantación de eucalipto están teniendo muchos problemas, se mueren por las altas concentraciones de orina que genera el ganado ahí. Acá tenemos la expectativa que sean un poco más tolerantes, por lo menos varias de ellas. Vamos a tener que demostrarlo en años futuros, pero ahora estamos en la fase de implantación, de ver cómo aseguramos la implantación de esas plantas y como vio hoy mucha gente, cómo empiezan a crecer y que si se le dan las condiciones no son tan lentas como muchas veces se supone y que podemos ver en tiempos razonables un monte con la suficiente sombra como para meter ganado. ¿Cómo podemos hacer para recuperar sus componentes integrado al sistema? Porque obviamente el sistema tiene que seguir funcionando. En el área de pasturas no es tan fácil porque se necesita mucha producción de forraje, entonces volver al campo natural para este sistema no sería pensable, pero sin embargo ya vemos que algunas especies nativas de forraje sí pueden tener su rol, y en este caso los árboles, que aprovechando que necesitamos sombra, ¿cómo aumentamos la diversidad ahí? Entonces, hay que pensar así, ¿dónde nos da la oportunidad el sistema para enriquecerlo y hacer una contribución? Todos tenemos que poner un granito de arena, en este caso esta es una de las opciones que tenemos. Desde hace poco tiempo aquí en Iña La Estanzuela se ha incorporado una nueva directora a la unidad de lechería. Con ella estuvimos conversando precisamente de cómo se está desarrollando la actividad en esa unidad y cuál es la impronta que quiere incorporar a esta actividad aquí en esta repartición, en esta estación experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
Estamos con las porteras abiertas, como se llama esta jornada, y es un placer recibir a todo el público que se ha acercado. La verdad que es una convocatoria excepcional, unas 400 personas aproximadamente, con una fuerte presencia de asesores y productores, y también de muchos estudiantes y jóvenes que se han acercado a conocer de primera mano los resultados de la investigación para el sector. Bueno, la intención fue mostrarle al público que se acercó una foto actual de cuáles son las principales líneas de investigación que estamos llevando a cabo desde el sistema lechero. Nuestros técnicos investigadores, que hoy fueron los protagonistas, le contaron al público, bueno, pasaron de temas que por ahí son inmediatos y soluciones muy prácticas para el productor, como puede ser qué impacto tiene el barro en la salud de los animales y en aspectos productivos. Cuantificar eso y ponerle números creo que es un mensaje bien contundente para el productor, para el asesor, para que eso se empiece a implementar a nivel de predio y qué soluciones podemos tener a largo plazo. Después, por otro lado, un componente ahí de sistemas, comparación de épocas de parto, también un tema bien relevante y aplicable a nivel de los sistemas productivos. El tema manejo de pastoreo es un clásico que siempre nos gusta reforzarlo y que hace una diferencia en el sistema de producción de leche. O sea, capitalizar el alimento más barato es clave y incorporar la tecnología para poder hacer ese monitoreo y llevar a cabo ese proceso que es la recorrida y la gestión del pasto. Y por último, una mirada por ahí más a largo plazo, hablando de variedades de pasturas para diversificar la base forrajera o cómo incorporar montes nativos en nuestros sistemas de producción de leche para dar sombra y también para mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Desde INEA nuestra misión es generar ciencia, adaptar y validar tecnologías de acuerdo a las demandas, del sector productivo y del país. O sea que tenemos bien claro que nuestra investigación tiene que ser aplicada y tenemos que generar soluciones prácticas para que los productores, asesores y referentes del sector lo puedan incorporar y que eso al final se vea en un cambio. Para los próximos 5 años estamos en un momento clave que es formular el plan estratégico y básicamente se abrió consulta con el sector productivo, con las gremiales, con la industria, las principales empresas, para que bueno, se acerquen y nos hagan llegar cuáles son las principales problemáticas y demandas del sector, para sobre esa base priorizar cuáles van a ser los problemas que la investigación va a abordar, que se van a abordar desde línea. Así que estamos en ese proceso de construcción del plan estratégico y de ahí vamos a empezar a bajar los próximos objetivos de investigación para, como te digo, los próximos 5 años. La dirección de la estanzuela forma parte imprescindible del desarrollo de las actividades y de su organización. Por eso también estuvimos hablando con el actual director de la estación experimental INEA La Estanzuela aquí en el departamento de Colonia. Esta es de nuevo otra edición de las Jornadas Porteras Abiertas, donde como líder que tú mencionabas hoy, me siento muy orgulloso del equipo que tenemos acá en La Estanzuela, por el gran trabajo que han hecho. Ustedes han visto, tuvimos un encuentro con más de 400 personas, estábamos charlando un poquito con Ernesto, pero seguramente hay entre 400 y 500 personas que están convirtiendo lo que es esta jornada de porteras abiertas en un clásico. Hemos estado hablando con algunos de los participantes y todos manifestaron que se van con un aprendizaje y con esa sensación de haberlo visto in situ, en el campo, con los investigadores. Resaltar que tenemos un equipo multidisciplinario porque justamente una de las virtudes que tiene el sistema lechero es que integra gente que trabaja en pasturas, tenemos a Oscar que trabaja en temas de sustentabilidad, de monte nativo, como veías hoy, con indicadores que no estamos acostumbrados, el número de aves que visitan los árboles, después con temas puntuales de lechería, y eso, reforzar esa visión de equipo, ese trabajo de equipo que integra gente de Estanzuela, gente de Las Brujas, y bueno, ni que hablar de todo el resto del equipo de La Estanzuela que hoy estuvo apoyando esta jornada. Justamente era una de las propuestas, hubieron varios temas, fue una discusión bastante importante con el equipo, el cual inclusive se estuvo en consulta con el CAR, con el Consejo Asesor Regional, para definir un poco la temática, porque siempre hay muchos temas, el equipo trabaja en diferentes temáticas y se eligieron, como tú decís, 3 grandes temas. Todo lo que tiene que ver con la época de parto y la concentración,
Bueno, ver de qué forma se puede ser más eficiente con los recursos, si esas las ventanas de aparición se hacen más extendidas, se compactan, si es en invierno, si es en otoño, qué ventajas tienen desde el recurso forrajero, qué ventajas eso aporta desde el recurso humano. Hoy hablamos de aspectos sociales, de la eficiencia en el recurso como para atender no solo las pariciones y esas pariciones extendidas, sino que en realidad cuando se concentra o algo tenemos la capacidad de atender otras cosas como siempre manejamos o siempre identificamos, por ejemplo, el recurso forrajero. Atender, nos mostraban el 3R, los criterios de decisión, cómo eso. Entonces, si queremos atender esos recursos forrajeros de forma eficiente, estar atentos a tener un stock forrajero en el establecimiento, tenemos que dedicarle tiempo. Parte de eso se logra con algunas estrategias como las que veníamos viendo en cuanto a manejar la fecha de apariciones y con impactos que, como lo mostraba hoy Diego, no tienen diferencias o grandes diferencias en cuanto a las producciones y sí en esos otros beneficios que nos estaría trayendo. Por otro lado, lo que hoy estaba en la parada que tú decías respecto a la permanencia de los animales en el barro, cómo se afecta los niveles de producción, a veces algunos valores de cómo impacta eso en la producción de leche. Hablamos sobre cómo uno percibe cuando las vacas están embarradas, las ubre, 30%, una ubre. Realmente nosotros esa información son la que entendemos que es importante, que impacta en la operativa y en los resultados diarios. Y finalmente la otra estación donde estaba Fernando y Óscar, donde justamente estábamos hablando de la diversidad de pasturas, integrar una C4 con una C3, ver cómo podíamos estabilizar la oferta de forraje. También con el agregado de la diversidad que Óscar mencionaba, agregar más diversidad, como tú decías, a esta nueva alternativa que es el Paspalum SP, que estamos, un nuevo cultivar que ya no es tan nuevo porque hace años que Iña viene trabajando con él, pero sí incorporarlo en el sistema lechero y siendo más eficiente con especies C3, con especies que produzcan durante todo el periodo del año y, como tú decías, tratando de que los animales tengan un mejor confort, con una cuota adicional de diversidad que, si estamos pensando en los mercados internacionales, tener eso también está aportando. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos.